Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, entonces aprendimos que existe la ley de de los senos, perdón, para resolver cualquier triángulo, ya sea rectángulo, oblicuángulo o acutángulo. Y el ejercicio que vimos la clase anterior se refiere a un triángulo acutángulo, porque los tres ángulos miden menos de 90 grados. Ahora, eh, en los ejercicios que aparecen en la página 125, elijan un ángulo agudo y después elijan un ángulo obtuso, o como prefieran. Prefiero primero el obtuso y después el agudo. Pero la condición es la siguiente: debe solo aparecer un ángulo de datos, un ángulo de datos. En los datos solo debe aparecer un ángulo y dos lados. Esa es la condición entre el del numeral 1, inciso A, al inciso U, página 125 del libro de texto. Bien, entonces resolvamos los ejemplos que aparecen en el libro de texto entonces, si no tienen ejercicios propuestos el día de hoy. Bien, en la página eh, bien, entonces un ejemplo sería, pero inciso B, sería, el ángulo sería de 129 grados. El lado sería de 25 unidades y otro lado sería de 20 unidades. Entonces, solo para comparar los dos ejercicios, vemos que en el inciso A me dieron un ángulo, otro ángulo y un lado. Me dieron dos ángulos. Cada vez que me den dos ángulos, yo tengo la seguridad de que el triángulo sí existe. Si me dan dos ángulos de un triángulo, entonces tengo la seguridad de que el triángulo sí existe. Pero si me dan un ángulo, en el inciso B vemos que me dieron solo un ángulo y dos lados, entonces no puedo tener la seguridad de que el triángulo exista. Este es el caso ambiguo, que pueda que exista y pueda que no exista. Este es el caso ambiguo para el triángulo, para el ángulo obtuso. Caso ambiguo, ángulo obtuso. Caso ambiguo,
ángulo obtuso. También existe el acaso ambiguo o ángulo agudo. Eh, Veamos cómo realmente es. ¿Qué es lo que realmente es el caso ambiguo del ángulo obtuso? Primero, dibujamos el ángulo obtuso en un triángulo. Entonces el ángulo obtuso es que mide más de 90 grados. En este caso mide 129 grados. 129 grados. Ese ángulo le voy a llamar, bueno, en el ejercicio se llama beta. Entonces me genera un lado que se llama B. El lado opuesto al ángulo beta se llama ángulo B, lado B. ¿Qué condición debe cumplir con B para que el ángulo exista? El lado B tiene que ser el segmento más grande, porque es el ángulo, porque pertenece, porque corresponde o porque se genera a partir del ángulo obtuso, que es el ángulo más grande. Noten que me dan también el segmento C. Bueno, B mide 20. Ese es B. Y tengo C, que puede ser este lado, cualquiera de los dos lados. Me pueden dar A o C. En este caso me dieron C, que mide 25. No importa cuál me den, A o C, 20 tiene que ser mayor que A o que C para que exista el triángulo, porque no puede ser posible de que un ángulo obtuso me genere el lado más pequeño que los otros dos. No puede ser posible eso, que el lado obtuso, o sea, que el ángulo más grande que existe en el triángulo me genere un lado más pequeño que los otros dos. No puede ser posible eso. Este es el caso ambiguo, donde sí me dan valores de triángulo, pero no se genera ningún triángulo. De hecho, si C es 25, entonces B es 20, significa que debe ser más pequeño que 25, como por acá, ¿ves? Este sería el triángulo que se me generaría realmente, ¿ves? Si yo sé que C vale 25, entonces B es más pequeño. Este sería el triángulo que se me generaría realmente. Eh, eh, Sería un lado más. Ve, no se forma el triángulo. No se formaría el triángulo. No se formaría el triángulo. Faltaría esta parte de aquí, ¿ve? Noten que es 20, es más pequeño que 25. No se formaría el triángulo. Entonces ponemos aquí, el triángulo no se forma porque el lado opuesto al ángulo obtuso es menor que cualquiera de los otros dos lados. En este caso solo me dieron uno de los lados, y con eso es más que suficiente, que cualquiera de los otros dos lados del triángulo. Bueno, no es ni del triángulo porque ni es triángulo, ¿verdad? Pero dejémoslo así, solo para que se entienda.
Bien, entonces por eso no se forma. Ese es uno de los casos ambiguos. Otro caso ambiguo es cuando el ángulo es agudo. Ahí vimos el caso ambiguo cuando el ángulo era obtuso. Ahora busquemos donde el ángulo sea obtuso. Bien, entonces, como estos son ejemplos de libro de texto, no es necesario que suba este archivo al grupo de Telegram. Ingeniero, una pregunta. ¿O vas a ir haciendo ejemplos? No, pregunte. Es que, bueno, yo tenía un ejercicio, lo que pasa es que yo la verdad estoy en el examen de matemáticas, entonces no tenía chance de proponerle un ejercicio, pero solo una pregunta, en el caso del ejercicio 12, como nos dan dos ángulos, los ángulos de elevación de dos observadores, o sea, con 23 y 43, al El 12. resolver ¿sí? Ah, pero ese es un ejercicio de aplicación. Solo quiero explicar los ejercicios que solo me dan datos, nada más. Que solo me dan los datos en específico. Ya los ejercicios de aplicación, ustedes tienen que sacar los datos, ustedes por su propia cuenta. Okay. Aquí, en estos ejercicios, del ejercicio 1, ya los datos ya están dados. Ok, perdón. Lick, Dígame. pero este que acaba de hacer, ¿cuál es? Porque no me sale ahí. Es un ejemplo, porque no me dijeron qué ejercicio hiciese, entonces lo usé como el ejemplo que aparece en el libro de texto. Es el ejemplo que aparece en la página 120. Es el ejemplo que aparece en la página 120. Como no me dijeron ejercicio, no me pidieron que resolviera ningún ejercicio, entonces tuve que hacer el ejemplo. Ah, está bien. Por eso les digo que este archivo ya no lo voy a subir porque no, son los ejemplos que aparecen en el libro y no es necesario que lo vuelva a subir, ¿verdad? Solo lean los ejemplos. Y el otro ejemplo que vamos a hacer es el que aparece en la página 121. Solo les estoy explicando en qué casos el triángulo no existe. Entonces, sería cuando me dan un ángulo me dan un lado del triángulo y me dan otro lado del triángulo. Estos son ejemplos porque les pregunté qué ejercicios les podía resolver y no me respondieron, ¿verdad? Bien, entonces, igual que en el inciso B, noten que solo me dan un ángulo y dos lados. Cuando solo me dan un ángulo, no puedo tener la certeza de que el triángulo exista. Cuando me dan dos ángulos, ahí sí puedo tener la certeza de que el triángulo sí existe. En este caso solo me dan un ángulo, no tengo la certeza de que el ángulo exista. El caso ambiguo, este es el caso ambiguo. Caso ambiguo para ángulos obtusos, agudos, perdón, para ángulos agudos. En el inciso B, en el ejercicio anterior, lo que resolvimos es el caso ambiguo para ángulo obtuso.
Ahora vamos para el ángulo agudo. Nos dan un ángulo agudo que mide 52 grados. Entonces lo dibujamos. Este mide 52 grados. Y el lado opuesto, bueno, este ángulo se llama gamma. Entonces, el lado opuesto a gamma se llama C. Y se mide 21, dice el ejercicio. Ese es el valor de C. Y si tengo C, bueno, entonces ahora ubico A y B. Entonces, A sería este y B sería este. Noten que B vale 28. Entonces pongo aquí 28. B vale 28. Y C vale 21. Entonces, si tengo el lado B, tendría el ángulo beta. Y si tengo el lado A, tendría el ángulo alfa. Noten que solo me dieron un ángulo. No puedo encontrar ninguno de los otros tres ángulos. Ninguno de los otros dos ángulos por los momentos. Hasta que sepa que este triángulo sí existe. ¿Cómo sé que el ángulo sí existe? Pues, si yo les digo, encuéntrenme el seno de 52 en sus calculadoras, ¿cuánto les va a dar el seno de 52? Sus calculadoras. Seno. 0.79. Da un valor, ¿verdad? El punto es que da un valor. La compañera dice que da 0.79. Ahora, el seno de beta tiene que existir en la calculadora. Metan en sus calculadoras seno de 1.1. Perdón. Sería seno inverso. Sí, pero ahí me adelanté un poco a lo que quería decir. Pero Para no que un triángulo... que ser menor que 1. Sí, entonces esa debe ser la condición para que el triángulo exista. Lo voy a escribir aquí. Para que el triángulo exista, nota o observación. Veámoslo como una observación. Para que el triángulo exista, el seno de cualquier ángulo, ya sea seno de alfa, seno de beta o seno de gamma, cualquiera, debe ser menor o igual que 1. Debe ser menor o igual que 1. El seno de alfa, seno de beta y seno de gamma tiene que ser menor que igual que 1. Notemos que la compañera ya calculó el seno de 52, que era el seno de gamma, y es menor o igual que 1. Si es igual que 1, si me hubiese dado igual que 1, es un tipo de ángulo, pero ya lo vamos a ver después. Entonces, los tres ángulos tienen que ser, los senos de cada ángulo tienen que ser menor o igual que 1 para que ese triángulo exista. Eso es lo que vamos a averiguar ahorita. Entonces, si el seno de alfa o el seno de beta es menor o igual que 1. Para eso vamos a usar la ley de senos. Entonces, ¿qué ley de solución? ¿Qué ley de seno vamos a utilizar primero? Vamos a utilizar el seno de un ángulo que conozcamos. En este caso sería el seno de gamma. Ese es el ángulo que conocemos. El opuesto a gamma, el lado opuesto a gamma es C. Ahora voy a utilizar el seno de otro ángulo. En este caso no lo conocemos, ni alfa ni de beta. No conocemos el ángulo alfa ni conocemos el ángulo beta, pero conocemos el lado opuesto a uno de esos ángulos.
¿A qué ángulo conocemos el ángulo opuesto? A C y a B. A beta. A beta, entonces vamos a utilizar seno de beta. En este caso vamos a utilizar seno de beta porque conocemos a B, al lado opuesto que es B. Si hubiésemos conocido a A, al valor de A, entonces utilizaríamos el seno de alfa. Así vamos a utilizar la ley de senos nosotros. Valores que conozcamos para aplicar la regla del 3. Recuerden que la regla del 3 es que de los 4 valores que posibles, no conozcamos, de 4 valores posibles, conozcamos por lo menos de 3 valores. Conozcamos el valor, perdón, de 3 variables. En este caso, ¿verdad? Esa es la regla del 3. Cuando de 4 variables posibles o de 4 valores posibles, conozcamos por lo menos a 3 valores. Eso, así funciona la regla del 3. Entonces sustituimos. Conocemos a gamma, conocemos a C, conocemos a B. Solo nos faltaría beta. Seno de gamma, sustituyendo, nos quedaría seno de 52. C es 21. Seno de beta, no sabemos. Y B vale 28. Entonces, luego, yo les mencioné en clase anterior, vamos a ver, aquí en el primer ejercicio, que cuando la variable que desconocemos está en el denominador, entonces hacemos una multiplicación cruzada, pero eso cuando la variable que desconocemos está, el valor que desconocemos, perdón, está en el denominador. Pero si el valor que desconocemos está en el numerador, entonces no vamos a hacer una multiplicación cruzada, solo vamos a cruzar una vez. Solo vamos a hacer ese cruce una vez. No vamos a hacer 2 cruces, solo haríamos uno. En este caso quedaría 28 por seno de 52 entre 21. Igual a seno de beta. Entonces en una calculadora 28 seno de 52 entre 21 va a dar 1.05. 1.05 aproximadamente. Ese es el seno de beta. Bien. Ahora, yo debería continuar el ejercicio. Recuerden que la variable desconocida es beta. Entonces, si ustedes encuentran en la calculadora beta, tendrían que aplicarle el seno inverso a 1.05 para encontrar beta. Y eso en una calculadora les va a salir ¿qué? Error, o sea que no existe, ¿no? Ajá. Sí, no existe. No existe beta. Entonces noten cuando no existe beta. Cuando el resultado, cuando seno de beta es mayor que 1. Beta no existe cuando seno de beta es mayor que 1. Mire que por poquito es mayor que 1 y no existe. Si hubiese sido exactamente 1, ¿cuánto es el seno inverso de 1? ¿Cuánto hubiese valido beta? 90. Seno inverso de 90 grados, sería un triángulo rectángulo. Entonces, sí puede ser 1 exactamente, pero mayor que 1 no. Por una milésima que pase, 1.01 no existiría beta. Seno inverso de 1.01 tampoco existe. Por una milésima que pase de 1, no existe beta, el ángulo. Cualquiera que sea el ángulo, ya sea beta, alfa o gamma. Recuerden, seno de beta, seno de alfa y seno de gamma tiene que ser menor o igual que 1, pero nunca mayor que 1. Entonces, por eso el triángulo no existe. Y si queremos dibujar el triángulo, sería de esta forma. Sería, si beta no existe, solo no dibujen el ángulo beta. Algo así sería el triángulo, ¿ve? Beta no existe.
no hay unión. Recuerden que para que haya un ángulo debe haber un vértice y noten que ahí no hay vértice porque beta no existe. Beta no existe. Miren que para escribir no existe y escribo una E invertida como de no estacionar. Beta no existe. Este vale 52. Este vale 21. Y este vale 28. Pero el triángulo no existe porque no se une. No se une en esa parte de ahí, ¿verdad? El triángulo no existe. Bien, entonces ese es el caso ambiguo. Cuando el ángulo no existe. Y puede que exista el triángulo, ¿verdad? Incluso existe la posibilidad de que existan dos triángulos. ¿Cuál es esa posibilidad? Según la información que les di ayer, ¿qué debe pasar para que existan dos triángulos? Para que existan dos triángulos, el ángulo opuesto al ángulo agudo tiene que ser más pequeño que cualquiera de los otros dos lados. El ángulo opuesto al ángulo agudo tiene que ser más pequeño que los otros dos lados. Noten que aquí en este ejercicio, el ángulo opuesto al ángulo agudo era 52 grados. Y el lado opuesto al ángulo agudo mide 21. Y 21 es más pequeño que 28. O sea que aquí también pudo haber sucedido de que sí existe el triángulo. Porque cumple la condición de que el ángulo, de que el lado opuesto al ángulo agudo sea más pequeño que cualquiera de los otros dos lados. No que cualquiera, tiene que ser más pequeño que los otros dos lados. De hecho, no es que cualquiera. Tiene que ser más pequeño que los otros dos lados. O por lo menos el lado que me den, que cualquiera de los otros dos lados, dejémoslo así, que cualquiera de los otros dos lados. Entonces puede que exista. Veamos un caso en el que sí existe y que cumple casi todo esto. Bueno, que cumple todo eso, que tenemos un ángulo agudo, un lado opuesto al ángulo agudo, más pequeño que cualquiera de los otros dos lados. Veamos un caso. Sería... Vamos a ver dónde lo escribo. Lo vamos a hacer aquí. Inciso C. Inciso D, perdón. Solo para que lo comparemos. Me dan alfa es igual a 48. O dejémoslo así. Que me dan que gamma es igual a 48 grados. Que B mide 43. Y que C mide 37. Noten que solo cambié los valores prácticamente. Siempre tendría ángulo, lado, lado. Entonces siempre sería el caso ambiguo para ángulos agudos. Caso ambiguo para ángulos agudos. Caso ambiguo para ángulos agudos. Y el triángulo sería prácticamente lo mismo, ¿verdad? Tengo el valor de gamma, que es 48 grados. El lado opuesto a gamma vale C,
mide 37. Si ya tengo el valor de C y de gamma, entonces A podría ser este lado y B podría ser este otro lado. Si yo digo que ese es B, entonces B ya me dan de dato que vale 43 grados, 43 unidades. Y si ya tengo definido a B, también puedo definir a beta, que es opuesto a B, y a alfa, que es opuesto a A. Entonces prácticamente tendría las mismas características, ¿verdad? De que tengo un ángulo agudo y el lado opuesto es menor a cualquiera de los otros dos lados, ¿verdad? A cualquiera. Entonces, puede que no exista o puede que sí exista. La única condición es, para que exista, es que el seno de beta, seno de alfa o seno de gamma tiene que ser menor o igual que 1. Entonces, resolvámoslo. Bien, solución. Usamos, y más, miren, vamos a usar la misma fórmula. Seno de gamma entre C. Recuerden por qué estamos usando esta fórmula. Recuérdenme. Son tres leyes. Mande. Por los datos que ya conocemos. Por los datos que ya conocemos, exacto. Son tres leyes, pero estamos usando esta fórmula por los datos que ya conocemos. Un puntito por la participación. Entonces, sustituyendo, quedaría seno de gamma es 48 entre C, que mide 37, igual a seno de beta, que no sabemos cuánto es, entre B, que mide 43. Entonces, solo uno voy a pasar al otro lado, el 43, y me queda 43 multiplicado por el seno de 48. Entre 37, y eso es el seno de beta, seno de beta. Entonces, seno de beta es aproximadamente igual a 0.86. 0.86. Ahora sí, noten que es menor que 1. Entonces el triángulo sí existe. Antes me dio mayor que 1, entonces el triángulo no existe. Ahora sí puedo encontrar beta en la calculadora. Entonces beta va a ser igual a seno inverso 0.86. Y ahora sí me va a arrojar un resultado. Beta va a ser igual a 59.73. 59.73 grados. Ahora sí beta me arrojó un resultado. Porque sí existe ahora. Entonces el triángulo ya podría unir ese vértice, ¿verdad? Antes no lo podía unir, ahora sí. Ya lo tengo dibujado, entonces no lo vuelvo a dibujar. Solo que encontré el valor de beta. Una vez que tengo el valor de beta, encuentro el valor del otro ángulo que me hace falta. Sería la fórmula alfa más beta más gamma igual a 180. Alfa no sé cuánto es, de hecho es el que me piden, que me hace falta, perdón. Beta lo acabamos de encontrar que es 59.73 y gamma que es 48 igual a 180. Entonces alfa va a ser igual a 180 menos 59.73
menos 48. Y eso es igual a 72.27. 72.27 grados. Bien, ya tengo alfa, ya tengo beta. Ya tengo gamma. Gamma ya me lo habían dado. Y recuerden que me dieron 3 lados del triángulo, me faltan, 3 valores del triángulo, me faltan otros 3. Resolver un triángulo es encontrar 6 valores, pero como ya tengo 3, solo me faltarían otros 3 más. Entonces el tercero sería una ley del seno, otra ley del seno diferente a la que ya usamos. Sí podemos usar seno de gamma entre C. ¿Por qué? Porque ya lo descubrimos. Porque son datos del ejercicio. Siempre hay que usar los datos del ejercicio, no los resultados que ustedes han obtenido. Prefiero que usen los datos del ejercicio a que usen los resultados que ustedes obtienen, porque los resultados pueden que escriban mal un número y a todo el ejercicio está malo. Mientras que los datos del ejercicio, solo la única forma que se equivoquen es que escriban mal los datos, ¿verdad? Como me hace falta el valor de, ya tengo el valor de B y ya tengo el valor de C, entonces me falta el valor de A. Voy a utilizar el seno de alfa ahora. Seno de alfa entre A. Y eso va a ser igual, sustituyendo me queda seno de gamma, que era 48, entre 37, que es C, igual a seno de alfa. Alfa lo acabamos de encontrar, que es 72.27 grados entre A, que no sabemos cuánto es, que ese es el valor que nos interesa. Recuerden que la regla del 3 es que ustedes conozcan 3 valores. Y como no conozco el valor de A, y A está en el denominador, entonces tengo que hacer una multiplicación cruzada. Y eso va a dar que A por el seno de 48 va a ser igual a 37 por el seno de 72.27. Entonces, como A es lo que yo quiero, despejo para A y el seno de 48 pasa a dividir. Entonces copio 37 seno de 72.27 entre seno de 48 grados. Y eso va a ser igual a, aproximadamente igual a 47.42. 47.42. Bien, ya tengo mis 3 valores restantes. Tengo el valor de alfa, de A y de beta. Existe el triángulo. Entonces aquí pongamos, existe el triángulo. El triángulo existe. ¿Cómo lo pongo? Igual pueden calcular el seno de 72.27 en la calculadora y ya van a ver que les va a dar menor que 1, menor o igual que 1. Pongámoslo acá. Seno de alfa. ¿Cuánto es el seno de alfa en la calculadora? Seno de 72.27. 0.95. 0.95. Miren que por milésimas es menor que 1, pero existe. Seno de beta, habíamos dicho que era 0.86. Y la compañera había dicho antes que seno de gamma de 48. ¿Cuánto era? Ya no recuerdo. 0.74. Gracias.
Bien, entonces el triángulo existe. Por tanto, el triángulo existe. Ahora, esa teoría ya la habíamos definido en el ejercicio anterior, ¿verdad? Para que el triángulo exista, el seno de alfa, de beta y de gamma tiene que ser menor o igual que 1. Aquí ya cumplió. Otra parte de la teoría dice que el ángulo opuesto a C, entonces pongo aquí, el ángulo opuesto a C como observación. Si seno de beta, pongámoslo acá, si seno de... No, vamos a hacerlo de otra forma, permítanme, déjenme hacer un cálculo. 74. Bien, es un caso ambiguo, recuerden, significa que puede que sí o puede que no exista un triángulo. Ya vimos que sí existe. Ahora, otra vez, aplicando la palabra caso ambiguo, puede que exista uno o puede que existan dos triángulos. O sea, la palabra ambiguo se refiere a que sí o no existe un triángulo y también se refiere a que si existe, puede que exista uno o puede que exista dos. O sea, bastante ambiguo esto, ¿verdad? Todas estas terminologías. Entonces, de estos tres ángulos, ¿cuál es el menor de todos? Alfa. ¿El menor? Gamma. Gamma. Seno de gamma es el más pequeño de todos. Y noten que el lado opuesto a gamma es el más pequeño de todos. Entre A, B y C, C tiene que ser el más pequeño de todos. B vale 43 y A vale 47. C es el más pequeño de todos. Si eso es así, entonces existen dos triángulos. Pueden existir dos triángulos así. Ahí, si eso es así, si todo eso cumple, existen dos triángulos. Eso dice la teoría, solo que lo dicen otras palabras. Entonces no sé cómo escribirlo. Si el ángulo, si, si para el ángulo agudo, si para el ángulo agudo más pequeño que hay, es si para el ángulo agudo más pequeño, si para el ángulo agudo más pequeño, el lado opuesto a este es el más pequeño, es el valor más pequeño de los otros lados, entonces existe un tercer triángulo, existe un segundo triángulo,
Entonces, existe un segundo triángulo. La teoría lo dice de otra forma y ahí se los mencioné en la clase anterior, ¿verdad? Para que la lean cómo lo dice, cómo lo diría la otra forma. Entonces, el otro triángulo nos quedamos porque 0.86, número 1, nos quedamos porque 0.86 es aproximadamente igual al seno de beta. Y que el seno inverso de 0.86, el seno inverso de 0.86, ahora va a ser igual a teta de referencia. Entonces, ¿en qué momento vamos a utilizar teta de referencia? La pregunta sería, cambiamos la pregunta de otra forma y la diríamos, ¿en qué cuadrantes el seno de beta es positivo? En el primero. El primero. Y en el segundo. En esos cuadrantes el seno de beta es positivo. Entonces, uno es beta y hay otro beta. Hay dos betas. El otro beta es obtuso y un beta es agudo. El que acabamos de resolver es el beta agudo, pero existe un beta obtuso. Y este de aquí sería teta de referencia. Entonces, ¿cuánto vale el beta obtuso? El teta de referencia mide lo mismo que el beta. Noten, el teta de referencia mide 52.73. Si ustedes encuentran el seno inverso de 0.86, les va a dar 59.73. Ya lo habíamos hecho en el ejercicio en el beta anterior, solo que ahora va a ser nuestro teta de referencia. Y nuestro segundo beta, ¿a qué va a ser igual? Beta va a ser igual a 180 grados menos el teta de referencia. Entonces ese va a ser nuestro beta obtuso. Y eso va a ser igual a 180 menos 59.73. Y eso va a ser igual a 120.27. 120.27. Ese es el ángulo agudo. Ese es el ángulo obtuso de beta. Ahora, ya tengo beta, ya tenía gamma, encuentro alfa, de la misma forma que encontré alfa en el ejercicio anterior, ¿verdad? Sería número 2. Alfa más beta más gamma va a ser igual a 180. Noten que vamos a hacer los mismos pasos, solo que encontramos un beta agudo, obtuso, perdón. Vamos a encontrar otro alfa y vamos a encontrar otro A con los mismos pasos, no vamos a cambiar nada más. Sería alfa, no sabemos cuánto es, beta que es 120.27 y gamma que era, vamos a ver cuánto era, 48 grados. 48 grados igual a 180 grados. Entonces alfa va a ser igual a 180 grados menos 120.27 menos 48 grados. Y eso va a ser igual a
11.70. ¿Perdón? 11.73. 11.73 grados. Ese sería mi nuevo alfa. Y mi nuevo beta, mi nuevo A es usar la misma fórmula anterior, que sería seno de gamma entre C, seno de alfa entre A. Paso 3 sería seno de gamma entre C y seno de alfa entre A. Seno de gamma siempre va a ser el mismo, que es 48. Y C siempre va a ser el mismo, que es C, que es 37, porque son los datos del ejercicio. Pero los valores que cambian sería alfa, porque ya no es dato del ejercicio, es un nuevo alfa que encontré, que me dio 11.73. Y voy a encontrar mi nuevo A. Como A está en el denominador, voy a hacer multiplicación cruzada. Y me queda que A por seno de 48 va a ser igual a... Voy a borrar esa A porque no aparece A. Bueno, igual no sigue apareciendo A. Y luego 37 por seno de 11.73. Entonces A va a ser igual 37 por seno de 11.73 entre seno de 48. En una calculadora les da que A es igual a 10.12. 10.12. Bien, les voy a explicar lo que pasó ahorita. Ahí están mis dos triángulos. Les voy a explicar lo que pasó ahorita. Matemáticamente me es difícil explicarlo en este momento. Te lo voy a explicar gráficamente. Bien, según el dibujito que aparece en la página 119, dice lo siguiente. Dibujo el punto. Perdón, vamos a ver. Dibujo el ángulo agudo A. Entonces, en este caso, yo dibujaría como se formó, como me dieron el ángulo agudo. ¿Cuál es el ángulo agudo que me dieron? Gamma. Entonces voy a dibujar al ángulo agudo gamma. ¿Cómo dibujo a gamma? De otra forma, según el dibujito que aparece en la página 119. Dibujo a gamma haciendo una horizontal y con la regla, con un transportador, dibujo el ángulo gamma. Lo estoy haciendo gráficamente todo. Gamma mide 48 grados, dice aquí. Entonces, vamos a creer que 48 grados es como por acá. Acabo de dibujar gamma, 48 grados. Luego, me dan el valor de, vamos a ver, en el ejercicio, me dan el valor de C. C es 37. Y también me dan el valor de... El opuesto, sí, el valor de C, 37, ¿verdad? 37 y el valor de B, que es 43. ¿Quién es C? C es el opuesto a gamma. Sería 37.
Vamos a ver, vamos a ver. Este es gamma. Aquí me daría C. Aquí me daría C, que vale 37. Y B, A, B, C. Voy a dibujar B en este otro lado. B. No quería dibujar a B por ahí, pero el dibujo me obliga a dibujarlo por ahí. Sería que mide 43. 43. Bien, si ustedes con un bueno, primero dibujan 37. Con el ángulo de 48 grados, mueven el transportador, perdón, con el transportador buscan el ángulo de 48 grados y marcan una línea ahí, ¿verdad? Así lo van a hacer ustedes con lápiz y papel y con compás, si es posible. Luego marcan el ángulo de 48 y con una regla trazan 43 hasta donde dé. Ahora, obviamente 37 es más pequeño que 43. Entonces, hasta donde dio 43, con un compás van a hacer una circunferencia. Van a abrir el compás. Recuerden, el compás tiene una puntita, una agujita, perdón, y un lápiz para dibujar. Entonces, la agujita la ponen en donde terminó el 43 y el lápiz para dibujar miden 37, ¿verdad? Entonces, esta línea, esta horizontal se va a extender hasta lo más que pueda, a modo que ustedes cuando tracen el compás midan el 47, posiblemente lo van a medir como por acá. Ese sería con el compás, miden 47 y continúan cerrando el compás. Algo así. Lo voy a dibujar con otro color, un color más resaltante, digamos rojo. Entonces, con el compás forman una circunferencia. Algo así. Con este radio de la circunferencia mide 37. El radio de esa circunferencia es 37. Pero van a encontrar que aquí hay otro radio, aquí. O sea, se forman dos radios que intersecan a la línea horizontal. La línea horizontal pertenece al triángulo. Y entonces ahí es donde se forman dos triángulos con un lado más pequeño. Entonces entonces este sería el lado A. A puede ser lo que está en medio de la circunferencia, A podría ser, recuerden, si tengo el valor de C y de B, me falta el valor de A. A puede ser el más grande desde donde comencé, desde el origen, hasta donde pegó el compás por primera vez. Ese podría ser el valor de A, que mide, en el ejercicio anterior, mide 47.42. O puede ser este valor pequeño. A puede medir 10.12, ¿verdad? Entonces son mis dos valores de A. Y obviamente dos valores de alfa. El alfa para A cuando mide 10 es 11, es 12 más o menos. Es un alfa bien pequeño. Y el otro alfa es el que vimos allá que mide 72. Pero el alfa más grande, el 72, es desde el B, desde el segmento B hasta el segmento C, ¿verdad?
Noten que son dos alfas. Perdón, un alfa pequeño y un alfa grande. Son dos alfas. Bueno, esa sería la forma gráfica. De explicación en forma gráfica. Solo haciéndolo con un transportador y todo eso, se puede notar eso, ¿verdad? Si ustedes lo practiquen, pueden comprobar todo lo que acabo de decir. Obviamente no van a medir con una regla 43, ustedes lo van a hacer a escala. Van a poner 4 centímetros con 3 milímetros, 4.3. Eso es lo que pueden hacer. Y cuando diga 37, pueden poner 3.7 a escala, ¿verdad? Y van a notar que esas son las otras dos medidas, 4.7 y 1.0. 1.01 y 4.74. Bien, esa es la explicación por la cual se forman dos triángulos, según la grafiquita que aparece en la página 119. Yo se lo expliqué de otra forma, ¿verdad? Esta es la explicación formal. No formal porque fue mi explicación. Fue una explicación informal. Esta explicación sí es formal, pero es una explicación gráfica. Y la explicación teórica están en el libro de texto. La explicación teórica, creo. Me pareció leerlo por ahí. Bien, igual mi explicación teórica está aquí, solo que de manera informal porque no está en ningún libro de texto. Bien. Ahora solo falta el ejercicio de aplicación. ¿Qué ejercicio de aplicación podemos resolver? Del 2 al 14 de la página 125. El 12. El 12. Bueno, esperamos que sea fácil porque si no nos vamos a tardar toda la hora, ¿verdad? Número 2. Dice, dos observadores se encuentran separados a 12 kilómetros entre sí. Entonces, pongo observador 1. Y observador 2. No los vamos a hacer en línea recta, vamos a suponer que están separados y no necesariamente en línea recta. Entonces dice que están a una distancia de 21 kilómetros. Bien, ahora... 12 kilómetros. Ah, sí, perdón, 12 kilómetros. 12 kilómetros. Luego observan un helicóptero que vuela sobre el pueblo que se encuentra entre ellos. Si los observadores están... Bueno, entonces tengo que dibujar los observadores más abajo, ¿verdad? Porque hay un helicóptero allá arriba. Entonces, 12 kilómetros. Dice, observan un helicóptero que vuela sobre el pueblo que se encuentra entre ellos y los observadores están a una misma altura sobre la misma horizontal. Bueno, entonces ahora sí tengo que hacer los observadores a la misma altura, ¿verdad? Ya que lo especifica el ejercicio.
son escurridizos estos observadores, se me están moviendo a cada rato. Bien, entonces ahora sí están, es una horizontal de 12 kilómetros. El observador 1 dice que mira al helicóptero a 23 grados. Entonces es un ángulo de elevación con respecto a la horizontal, ¿verdad? Recuerden que primero se dibuja la horizontal desde la vista del observador. Y luego el ángulo de elevación, esta es la horizontal. Horizontal. El ángulo de elevación es porque están viéndolo hacia arriba, el helicóptero. Dice que uno lo ve a 23 grados y otro lo ve a 43 grados. Entonces, 23 grados es muy corto, muy corta la altura. Ve, muy corta la abertura. Entonces, sería como que el helicóptero está más cerca del otro observador. Esta sería la línea visual del primer observador. El helicóptero quedaría como por aquí arriba, ¿verdad? Bueno, más o menos. Y el otro lo ve a un ángulo más elevado, significa que él tuvo que levantar un poco más la cabeza. Entonces, los ángulos son 43. Esta es otra línea visual. Línea visual. Entonces, este mide 43 grados. Y el otro mide 23 grados. Noten que para resolver un triángulo necesitan tres datos. Y para usarlo con la ley de seno, ¿verdad? Y para que estemos seguros de que el triángulo existe, entonces necesitamos que nos den dos ángulos. Y en este ejercicio vemos que sí nos dan dos ángulos, entonces vamos bien. Nos piden que encontremos cómo determinar la altura en que se encuentra el helicóptero. Entonces nos piden una línea horizontal, vertical, perdón. Nos piden la vertical. Nos piden esa vertical, esa sería la altura, que mide 90 grados. Bien, obviamente nos pedirían esta otra altura, ¿verdad? Hasta donde estén parados ellos. La altura con respecto al suelo. Pero para calcular la altura total necesitan saber qué altura tienen los observadores, ¿verdad? Suponiendo que los dos observadores tengan la misma altura. Entonces vamos a despreciar la altura de los observadores y solo nos vamos a enfocar en la altura hasta la vista, hasta la visión de ellos. Esa otra altura. Bien, entonces dibujamos bien ese triángulo. Para resolverlo, dibujamos bien ese triángulo. Sería este ángulo que le podemos llamar alfa. A este le podemos llamar beta y a este le podemos llamar gamma. Beta vale, y este sería el lado A, el lado B y el lado C. Alfa vale 23, C vale 12 y beta vale 43. Bien, gamma también lo podemos encontrar, ¿verdad? Ahora encontremos los valores de A o de B. Entonces sería número 1. Si tengo gamma, bueno, tendría que encontrar gamma por fuerza. Sería
alfa más beta más gamma igual a 180 grados. Alfa mide 23 grados. Beta mide 43. Vamos a ver. Sí va. Y gamma no sabemos cuánto es igual a 180 grados. Luego gamma va a ser igual a 180 menos 23. Menos 23. Menos 43. Y eso va a ser igual a 114. 114. Sí, 114. Bien, ya tengo gamma. Para mis propósitos, gamma no es muy interesante, de hecho. Solo el gamma lo voy a utilizar más que todo para encontrar al valor de A o al valor de B, que es lo único que necesito, encontrar el valor de A o el valor de B, cualquiera de los dos. ¿Cuál prefieren encontrar, A o B? Tienen la misma posibilidad de ser encontrados porque solo tengo alfa y solo tengo beta. Y la fórmula que voy a utilizar es la ley de senos, que sería seno de gamma, que es el que acabamos de encontrar, entre C. Y ahora vamos a utilizar o bien seno de alfa entre A o bien seno de beta entre B. Solo tengo alfa y beta. ¿Cuál prefieren usar? Por cualquiera que elijan van a llegar al mismo resultado. Bien, dice el compañero beta, ¿verdad? Seno de beta entre B. Cualquiera que hubiesen elegido daría el mismo resultado. Entonces, seno de gamma, que es el que acabamos de encontrar, es 114 entre C, que nos lo dan de dato, que mide 12, igual a seno de beta, que no sabemos cuánto es. Ah, sí, sabemos que mide 43, perdón. Y B, que no sabemos cuánto es. Recuerden que la regla del 3 es que conozcamos 3 valores de 4 posibles. Entonces, cuando B está en cuando el valor desconocido está en el denominador, hacemos una multiplicación cruzada y nos queda que B por el seno de 114 va a ser igual a 12 por el seno de 43. Entonces, B va a ser igual a 12 seno de 43 entre seno de 114. Y B va a ser igual a 8.96. 11. 8. Seno de 114. 8.96, sí, gracias. Entonces, B va a ser igual a 8.96. No importa cuál me hubiese... aquí encontré el valor de B, pero pude haber encontrado el valor de A también y hubiese dado... el resultado final siempre va a ser lo mismo. Lo que me interesa es encontrar la altura. Para encontrar la altura, como encontré el valor de B, entonces voy a dibujar un triángulo rectángulo. La altura mide 90 grados. Entonces ya tengo que este mide 23. Ya sé que B vale 8.96, que es la hipotenusa. Noten que si hubiesen elegido A sería la hipotenusa. Ahora B sería mi hipotenusa. Un cateto mide 12 y el otro cateto, que es la altura, es el que necesito. Entonces, por Pitágoras,
puedo encontrar la altura. Entonces la altura al cuadrado va a ser igual al cateto, que es b al cuadrado, menos, perdón, la hipotenusa, que es b al cuadrado, menos el cateto, que es c al cuadrado. Ese es Pitágoras, ¿verdad? Bueno, de hecho, Pitágoras es que el cateto, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, de los cuadrados de los catetos, perdón. Entonces, solo que yo ya la despejé. Por eso la escribí de esta forma. Si la despejan, entonces van a restar la hipotenusa menos el cateto. Entonces la altura al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 8.96 al cuadrado, menos c al cuadrado, que es 12. Recuerden que este es c, este es b y este es h. Bueno, ahí está. Entonces h al cuadrado va a ser igual a, ¿cuánto da eso? Pero sale un número negativo. Ah, sí, ¿verdad? Dale, negativo. Pero ¿por qué sería 12? O sea, la altura No, es que, sí, ahí fue mi error entonces. Y ahí fue mi error, porque sería menos de 12. Podríamos usar razones trigonométricas. Sí, serían razones trigonométricas, pero igual sería muy trabajoso el ejercicio. Quiero buscar otra forma, déjenme pensar. Y no necesariamente razones, solo que yo utilicé mal esta parte. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este 12 lo vamos a borrar, pero el 8.96 y el 23 está bien. Para resolver triángulos rectángulos, ¿qué se necesitan? Dos datos. O bien un lado y un ángulo, o bien dos lados. Entonces sí, puedo resolver usando triángulos rectángulos. ¿Cuáles son las fórmulas que se necesita para resolver eso? Número 3. Puedo usar, si me dan la hipotenusa, ¿qué les dije que usaran? Seno o coseno. Y si no me dan la hipotenusa, ¿qué uso? Solo la tangente, ¿verdad? Tangente. Bueno, entonces ahorita voy a utilizar seno o coseno. Ahorita me interesa más el seno. El seno del ángulo alfa, porque este es alfa y este es b. ¿A qué va a ser igual el seno de alfa? Al lado opuesto, que es h, entre la hipotenusa, que es b. Entonces el seno sustituyendo seno de alfa sería seno de 23 igual a h, que es lo que me piden, entre b, que es 8.96. Entonces, yo les dije que cuando h está en el numerador, simplemente pasen el otro término que le estorba, ¿verdad? Al otro lado. Entonces sería 8.96 por seno de 23. Noten que ahora ya no necesitamos, la compañera dio una buena observación, pudimos usar semejanzas de triángulos, pero ya que conocemos trigonometría, la trigonometría nos facilita mucho el trabajo. En un solo paso podemos encontrar la altura, y la altura sería igual a, o aproximadamente igual a 3.50. 3. 3.50. Ajá, 3.5 entonces, dejémoslo. Y esa sería la altura. Eso es lo que nos piden. Ahora, todo esto que acabamos de hacer es matemática, convirtámoslo a español. Entonces,
Entonces, la altura del helicóptero es aproximadamente 3,5 metros, 3.5 metros. Bueno, kilómetros sería en este caso. Las unidades es con las que trabajan el ejercicio. El ejercicio está dado en kilómetros, entonces la respuesta también la tienen que dar en kilómetros. Entonces la altura está a 3.5 kilómetros. Recuerden que la altura, recordemos otra vez, la altura no es la línea visual, no, la línea visual no es la altura es una perpendicular. Recordemos eso, ¿verdad? La altura siempre va a ser una perpendicular. Aunque esté más lejos un helicóptero del otro, pero va a tener la misma altura de los dos, que va a ser 3,5 kilómetros. Aunque para uno está más lejos del kilómetro, pero está a esa misma altura. Cualquier objeto que ustedes vean en el aire, ya sea un helicóptero, ya sea un avión, van a tener la misma altura de ustedes, desde el avión hasta ustedes, que desde el avión hasta mí. Aunque nosotros dos, aunque ustedes y yo estemos totalmente separados, van a tener la misma altura porque la altura se calcula de manera perpendicular. Obviamente Tegucigalpa es un, bueno, para los que vivimos en Tegucigalpa es un hoyo, ¿verdad? Entonces tiene alturas diferentes. Bueno, espero que hayan entendido el concepto. Una concavidad, Bueno. dígales. Sí. Bueno, buenas noches. Listo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Ingeniero, a menos de que las personas estuvieran siempre en el mismo nivel de suelo, pero el terreno sea disparejo, ahí la altura ya cambiaría, claramente, va. Sí. Y ustedes no se imaginan en qué colonia estoy metido yo, un cerro. O sea, Grande. yo tengo más cerca. No, estoy en otro cerro, cerca de la. Bueno, mejor no les digo, por si me quieren ir a buscar. Ahí está clave. Sí, por si les debo ahí algo después en el futuro, mejor no les digo. Listo. Gracias. Unos cuantos puntos. Porque por unos puntitos. Bueno, buenas noches. Buenas noches.